buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta fiesta. Espero que la estén viviendo como una auténtica fiesta de la palabra, fiesta de los libros. Nos encontramos aquí en el Foro Libertad. Como saben, uno de los temas de esta fiesta es la libertad de expresión, además de la cultura de paz, la libertad de expresión. Sabemos que la libertad de expresión no es completamente libre, tiene ciertas acotaciones, se ha definido qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir dependiendo de las épocas. Y ha sido papel de la literatura tratar de empujar esos límites o de redefinir esos límites o de cuestionar esos límites. Y eso es lo que vamos, yo creo, a tratar de hacer hoy. La mesa se llama Políticamente Incorrectos porque definitivamente empezamos con alguien que tuvo en esta ciudad tan incorrecta, se atreven a tener accidentes, se atreven a tener tráficos, me parece de lo más incorrecto del mundo. Y estamos en espera de Brenda Ríos, vamos a empezar en su ausencia y se va a incorporar en cuanto llegue. Voy entonces a empezar a presentar a quienes están aquí en el foro conmigo. Tengo a mi izquierda a Luis Felipe Fabre. Él es un escritor, yo diría, irreverente. O sea, es muy divertido en su cuestionamiento de las instituciones y las costumbres. Su obra se constituye principalmente de poesía y ensayo. Voy a leer algunos títulos que pueden dar algunas pistas sobre esta quizás irreverencia o este cuestionamiento a la lengua y la escritura. Uno se llama Ensayos sobre desescritura, antiescritura y no escritura. El otro es Sodomía en la Nueva España, esto es poesía. Luis Felipe le encanta visitar la época de oro, por cierto, ¿no? Vuelve su teatro, todas las prohibiciones justamente de esa época de oro con todos sus claroscuros, ¿no? Todas esas cosas luminosas, todas esas oscuridades que vemos en las iglesias aquí barrocas, ¿no? Todo ese oro, toda esa oscuridad, todo ese éxtasis religioso al mismo tiempo sensual que retoma en uno de mis libros favoritos que se llama La Declaración de las Canciones Oscuras. Donde el cuerpo de San Juan de la Cruz ya llegó Brenda. Donde el cuerpo de San Juan de la Cruz se basa en un hecho real, debe ser trasladado de donde murió a otro lugar en España. Y entonces el cuerpo de este místico enamorado de Dios va despertando en su camino toda la sensualidad, todos los instintos sexuales de la gente que siente ese olor a santidad, no sabe qué es, pero de repente tiene unas furiosas ganas de fornicar. Ya llegó Brenda, voy a presentar a Brenda. Algo importante de decir de Luis Felipe es que también se ha ocupado de la obra de otros poetas y otros escritores que fueron subversivos en su época. Escribir con caca es sobre Salvador Novo, ¿no? Retoma un poco la biografía de Salvador Novo, que fue un poeta subversivo del inicio del siglo XX, y también retoma a Santiago Papasquiaro. Él es el editor de una compilación de sus textos, irreverente como nadie, subversivo, infrarrealista, Santiago Papasquiaro. Entonces, con Luis Felipe Fabre vamos a preguntarnos también qué es ser hoy subversivo, dónde estaría la subversión. Seguramente ha cambiado ligeramente de lugar la subversión, un poeta subversivo. De hecho, traes la camisa de Rimbaud. Rimbaud, que todos abrevamos de Rimbaud. Rimbaud sería cancelado, o sea, sería el más cancelado de hoy en día. No encontraría sus libros y en traducción en inglés, olvídalo. O sea, cero en Estados Unidos. Es interesante ver cómo va cambiando el lugar de la cancelación, el lugar de ¿cómo se llama? La censura. Brenda hizo una breve aparición, acá desaparecer se fue por un micrófono. Les presento entre tanto a Wenceslao Bruciaga. Wenceslao publicó primero un libro que se llama Funerales de Hombres Raros, luego Bareback Junkie. Creo que tienen que ir a buscar el significado de bareback cuando hablamos de homosexuales para entender en dónde está la transgresión aquí, desde el título. Lo publica en Mo, un editorial donde textos que no encontrarían sitio en editoriales más serias o digamos más mainstream. Hay textos muy marginales, quizás condenables, que encuentran lugar en Mo. Pero lo importante dejémoslo ahí. Creo que quiere estar en el piso ese aparatito, gracias.
publicó recientemente Pirografía para piromaníacos. Este libro es muy importante porque creo que es como un balazo. Haz de cuenta que estamos en una fiesta de la literatura y alguien suelta un balazo y todo el mundo corre despavorido, ¿no? Un balazo al aire. Digo, la bala puede caer y lastimar, ¿no? Que quizás tenemos razón de irnos a guarecer, pero me parece que la publicación de este libro es eso. Se trata de un libro sobre dos actores, bueno, los personajes principales son actores de la industria porno gay de San Francisco. Y es un poco la decadencia, un mundo hoy que los rebasa, es la transformación de la calle Castro Street, donde se reunían, donde era casi propiedad exclusiva de ellos, cómo va siendo destruida por todos estos intentos de inclusión, gentrificación, turistificación de la calle Castro. Y finalmente, por fin tenemos con nosotros acaloradísima con este transporte de sábado en la tarde a Brenda Ríos. Brenda es una ensayista y poeta también, que yo considero particularmente, no sé, mírele, mirada aguda, ojos críticos, ¿no? Se ve. Su especialidad es la ironía. Tiene como hallazgos, estos hallazgos de la inteligencia que cómo hacen reír, ¿sabes? Como pequeños giros que la hacen muy querible y nos hacen reflexionar. Su último ensayo es Hombres de Verdad, ¿no? Un cuestionamiento, una vez más, ahora al género, a quiénes son los hombres de verdad, cómo se construyen. Brenda ha sido un hombre, no muy de verdad, pero en su familia tuvo un tiempo un papel de hombre. Entonces, bueno, creo que me he extendido un poco, pero me era importante que ustedes supieran quiénes son, de dónde vienen, qué han escrito nuestros invitados, antes de venir al tema que nos reúne hoy, que es lo políticamente correcto y su revés, lo políticamente incorrecto. Si tuviéramos que definir rápidamente qué es políticamente correcto, dijéramos, sería como tomar medidas en literatura a nivel de lengua y de contenido para evitar un trato desigual, ¿no? O ofensivo hacia ciertos miembros o ciertas personas que pertenecen a determinados grupos en la sociedad, ¿no? Entonces implica un lenguaje inclusivo, un vocabulario que excluye palabras como negro, ciego, discapacitado, ser malo con los gordos, decirle a alguien gordo, o sea, por favor, está muy mal. No importa que esté gordo, no hay que decírselo. Es también lugar de enunciación. Si tú no eres una mujer negra, ¿por qué hablarías? Hay un cuestionamiento muy fuerte, como ¿por qué hablarías de los problemas de las mujeres negras? ¿Acaso crees que no tienen voz? En fin, es complicado. Y el problema también al que nos enfrentamos con esto es que si en otras épocas hubo piras donde se quemaban libros y gente, en esta época, o cárcel en los regímenes totalitarios, de hecho lo políticamente correcto pertenece en un origen al mundo del comunismo, en donde pues tenías que escribir cosas que fueran de propaganda al régimen o acababas en la cárcel. Entonces hubo fuego, hubo cárcel. Hoy hay algo que se llama cancelación, ¿no? Que tiene también unas implicaciones sumamente violentas y sumamente nocivas quizás para la literatura, o no. Esto es lo que vamos a hablar. No sé si vamos a llegar a alguna conclusión determinante, pero empecemos por preguntarles a ustedes si desde que existe esto, nosotros somos de la generación de los 70, digamos, también es importante decirlo, porque crecimos y empezamos nuestra vida literaria cuando no existía esto. Es decir, vimos un cambio en la ideología imperante sobre lo que se puede y debe o no se puede y debe decir. Entonces, desde la aparición de este nuevo concepto políticamente correcto, quiero saber si eso ha tenido alguna influencia en su escritura a la hora de escribir. Les hace tomar les hace pensar ciertas cosas, les hace tomar ciertas precauciones. ¿Ha cambiado su manera de escribir? 1, y ha cambiado su manera de leer. 2. Agarren sus micrófonos, por favor.
Hola, hubo un accidente en Insurgentes, se estrelló un Metrobús y yo venía en el Metrobús de atrás. Esa es la emoción de la Ciudad de México, que no le vendan otra ciudad. Pues es una pregunta bien complicada, Yael. Yo creo que justo estaba teniendo una charla hace poco con Claudina, que está aquí en primera fila, donde dice que, perdón, Claudina, te voy a exhibir, donde dice, yo voy a tener que quitar 2 palabras de mi novela porque son políticamente incorrectas. Y yo dije, no, es que es justo el asunto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto vas a eliminar la palabra criada o chacha porque ya no es política? O sea, no todo puede ser asistente personal pagado justo, ¿no? Entonces, porque corresponden a un medio determinado, y yo creo que, y podemos empezar por ahí, muchas de las cosas que están vinculadas con humor y con ironía, pues básicamente nos quedaríamos callados, ¿no? O sea, ya nada es decible, ya nada es permitido, y entonces ante eso es complicado la enunciación justamente, ¿no? Yo no sé hasta qué punto me censuro, ¿no? O sea, es decir, me autolatigo de no se puede decir esto, no sé qué, pero al menos soy más consciente de lo que estoy diciendo. En ese sentido, sí juego el rol de darme cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, uno que pasó de ciertas palabras políticas, ¿no? Ya no se dice minusválido, se dice así. Ya no se dice ciego, se dice así. Entonces, estas cuestiones del lenguaje que sirve como un paliativo o como un disfraz, ¿no? Como con quién quedamos bien. O sea, la nueva versión de Roald Dahl, ¿con quién queda bien? O sea, los gordos se van a sentir menos gordos si no están incluidos en los textos. O sea, las feas se van a sentir menos feas. Los negros se van a sentir menos negros. Se puede decir negro en este momento. Ya no podemos decir afromexicano. Entonces, estas cuestiones me parece que dan un punto de partida para ver hasta qué punto al menos uno se está en qué dirección vamos, pero al menos yo sí sí me doy cuenta, y a veces lo hago a propósito, también porque yo no tengo mucho foco, ¿no? O sea, entonces también lo puedo hacer, pero como bien me dice mi mamá, cuídate de lo que dices porque ahora en todos lados hay cámaras. Te van a grabar un día, ¿no? Hay cámaras. Entonces mi mamá cree que ¿no? Estamos en una vigilancia cubana y entonces te van a grabar. Ten cuidado de lo que dices. Ya no puedes hablar como siempre hablas. Entonces, bueno, básicamente yo creo que ser consciente del lenguaje simplemente implica que uno también conozca el peligro del lenguaje, ¿no? O sea, podrías haber escrito tú un libro que se llama Escribir con caca si hubieras visto que la palabra no es bonita o que solo se usa para ciertas cuestiones, no lo sé, ¿no? Entonces, también podemos pensar por ahí, ¿dónde está nuestro propio lenguaje creado a partir de la corrección y a partir de una incorrección buscada a propósito? Bueno, ¿se escucha? No sé, creo que en mi caso censuré más bien como una escena que no la voy a decir, igual lo agarro como gancho para que compren la novela, que está ahí muy bonita, Pornografía para Piromaníacos. Pero no, en realidad creo que no me censuré, aunque sí, digamos, la idea estuvo presente todo el tiempo. Y viendo ya el contexto final de la novela, sí era como o me voy como gordo en tobogán o de plano me quedo ya ahí y trato de ser cuidadoso con el lector. Lo cual me parece un sinsentido, porque también, o sea, para mí la corrección política no es nada más que una reinterpretación moral de estos tiempos, ¿no? O sea, es más bien como una nueva forma como de grillete ante el aburrimiento, porque también siento que acaso también empiezo a tener la percepción de que quienes apostamos o quienes se nos sale de forma natural cierta incorrección política ya estamos viejos. Entonces se nos es más fácil, pues estamos en los 70s, o sea, y muchas de las cosas, por ejemplo, de las reseñas que he leído de la novela o de las columnas que escribo en Milenio, justamente como un argumento recurrente para decir que soy políticamente incorrecto es, güey, ya vas de salida, ¿no? O sea, ya estás viejo, ya, entonces ya tú no entiendes. Y acabo de descubrir un tuit, justamente fue como una revelación antes de esta mesa, de alguien que seguramente conocen, pero no voy a decir porque soy puto, pero no chismoso. Pero puso un tuit donde decía que los viejos cuarentones no entendíamos la moda de la corrección política, que era una forma de evolución.
Pero me llamó mucho la atención que este tuitero hacía hincapié como en la moda, como una forma una evolución de un camino hacia la justicia social. Cuando si se hace énfasis en la moda, pues si hoy la moda es la corrección política, mañana la moda puede ser la derecha, que puede permear en muchos lugares y que ya está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos, con toda la prohibición de los drag queens que está habiendo en muchos estados, ¿no? Entonces, también siento que a veces el pensar en la corrección política se hace como en términos de pertenencia y de moda y de asimilación. O sea, al final, la cancelación no es otra cosa más que marginarte de ciertos círculos sociales. Y se me hace un tanto chistoso esta idea de que justamente muchos de los que abogan por la corrección política como una forma de estandarización del lenguaje, es esta idea como de normalizar lo marginal, ¿no? O hacer de lo marginal una identidad política, cuando lo cierto es que a todo mundo le da miedo ser cancelado, ¿no? Entonces, al final, también esto lo que está ocasionando es unificar opiniones. Cuando les apuesto a todos ustedes que sus conversaciones de WhatsApp tienen por lo menos un enunciado totalmente incorrecto que si saliera a la luz serían cancelados y linchados, ¿no? Entonces creo que también estamos como la corrección política se está moviendo más bien como en un ámbito como del escenario y de la intimidad. Entonces ahí también es lo que sí me hace resbalroso. Y en mi caso particular, pues no, o sea, el riesgo de la autocensura pues era quizás como sacar otro libro que se unificara ciertas tendencias, ¿no? Y a escribir más de lo mismo. Entonces, pues más bien aposté a escribir una novela de actores pornos que pues sí, o sea, son irremediablemente tóxicos, pero pues eso es lo que se las pone dura y pues sin toxicidad no se siente rico. Entonces, pues esa es la verdad. Entonces también tratar de edulcorarlo todo o de no ofender, me parece que unifica no nada más el diálogo, sino las manifestaciones artísticas, ¿no? Bueno, coincido con lo que dicen mis compañeros y sobre todo en esta cosa de lo que significa haber nacido en los 70s. Creo que tenemos una visión muy distinta todavía de lo que la gente más joven, me parece, en mi experiencia con alumnos y demás, ¿no?, tienen sobre el arte, ¿no? Nosotros venimos todavía de una tradición donde pensábamos que el arte y la literatura tenía que abrazar antivalores y de pronto te encuentras que el arte tiene que abrazar valores, ¿no? Creo que de entrada ahí empieza como una especie de malentendido de lo que entendemos que debería ser el arte y la literatura, ¿no? A mí me gusta mucho lo que decía Marguerite Yourcenar, que si el arte y la literatura tuviesen una función sería los de empujar los límites de la inteligencia y la moral 1 milímetro más allá. Pero parece, de pronto, como si más bien se buscaran estrechar los límites, ¿no? Que también conversando con gente más joven tendrían sus argumentos y sus razones, ¿no? Creo que en eso interviene también el desquiciamiento de los órdenes, ¿no? En momentos donde los políticos abrazan la incorrección política como discurso, ¿no?, también es momento de replantear dónde se para el arte, ¿no? Es decir, creo que van de la mano. Y también con otro tipo de desquiciamientos, ¿no? Como en momentos de la posverdad, también estos asuntos de confundir realidad y ficción, porque se juzga la ficción como realidad, ¿no? Y creo que empieza a haber como una mayor complejidad, que me interesa en complejidad, no en simplicidad, ¿no? O sea, es decir, no tengo ninguna respuesta para eso. Por supuesto, no me interesa la censura, pero como me dijo un amigo, el curador Mauricio Marcín, dice, creo que ya vamos a tener finalmente oportunidad de ser subversivos, ¿no? Bueno, perdón, es verdad que es una época nueva, porque hace unos quizás 20 años uno no veía ya la manera de ser un escritor escandaloso, todo estaba totalmente permitido. Y tenemos por fin el chance de ser quemados metafóricamente en la plaza pública de la República de Lectores. Me parece muy interesante lo que dices de que venimos de una cultura en el siglo XX donde pensábamos que la literatura, o por lo menos las vanguardias artísticas, de lo que se trataba era de romper el orden social, de llevar antivalores, y de repente nos encontramos con que
los valores saltan de lo público al arte y a lo privado, ¿no? Y es también una de las cosas, justo que quería preguntar, cómo podemos hacer la partición, ¿no? Estamos hablando de un lenguaje políticamente correcto. Yo creo que la palabra políticamente ya te dibuja un espacio público en el que hay que cuidar, o sea, yo creo que ninguno de nosotros aquí está a favor de que humillen a ninguna persona por lo que es. Esto ¿no? es lo público. ¿Qué sucede dentro del arte? O sea, una cosa que dices, Luis Felipe, quizás lo voy a plantear así, es, somos de los 70, ya estamos de salida, pero al final el diálogo entre generaciones creo que sí es importante. O sea, nosotros también tenemos que dialogar. O sea, si vamos a decirles, bueno, ustedes quédense con lo correcto y nosotros con lo nuestro. O sea, también la figura del padre, del hijo, del hermano pequeño, del primo, es importante. Yo no sé si de verdad el asunto es, los más viejos ya no entienden nada, nosotros estamos en este plan y los de abajo pues hagan lo que quieran. ¿No creen que sí hay cierto peligro de una censura más fuerte? Y sobre todo, a ver, ustedes son escritores, la reescritura actual de obras, o por lo menos los primeros intentos de reescribir obras pasadas que son incorrectas, pues esto puede acabar salpicándonos a nosotros o salpicando a nuestros contemporáneos. O sea, ¿habría que resistir? Es la pregunta. ¿Hay algo que decir o hay que dejar ser? Es que yo estaba pensando hace rato que habló Wenceslao, ¿verdad? Que dije, yo vine a esta mesa a que me dijeran vieja, vamos a empezar por ahí, ¿no? Yo no me sentía vieja hasta que llegué aquí y me dijeron, nacida en los 70, ¿no? Va de salida. Yo creo que esta cuestión de la conciencia, de la ruptura de generación, me hace pensar en muchas cosas. Hace muchísimos años salió un libro que se llama Cuentos de hadas políticamente correctos. O sea, se adelantó antes del lenguaje políticamente correcto, ¿no? Entonces, pero más que hablar de lenguaje, era sobre todo una postura ética entre los clásicos cuentos de hadas. Es decir, Hansel y Gretel eran unos hijos no deseados y el padre los dejó en el bosque para que se hicieran autosuficientes y después ellos se vuelven unos hippies que se vuelven vegetarianos, viven arriba de los árboles y atentan contra el padre, porque es el padre el que los abandona y el padre trabaja en una constructora que tala los árboles. Entonces, Hansel y Gretel se vuelven unos activistas del medio ambiente. Entonces, los cuentos de hadas me encanta en ese libro porque finalmente habla de otra cuestión que no tiene que ver con la enunciación meramente del lenguaje, ¿no? Es decir, que el lenguaje, el texto sobrepasa el lenguaje y va a la acción, ¿no? Entonces, en el sentido de que nosotros, por supuesto que estamos viendo, ahora que decía Luis Felipe, lo de los alumnos y la gente más joven, o sea, yo que doy muchísimos talleres. Yo di un taller que se llamaba Leer hombres, aún, ¿no? Y entonces llegaron muchísimas chicas de 20 y pico y no sobrevivieron a la segunda sesión porque una de ellas me encaró y me dijo, vengo aquí a que me convenzas porque tengo que leer hombres. Entonces yo hablé del canon literario, de la tradición, ¿no? Dije, bueno, estamos viviendo una etapa por supuesto, de empoderamiento femenino y de mercado editorial, pero a mí me parece saber de dónde viene cierta literatura. No, pues me quedé con 4 alumnos al final del taller, ¿no? Entonces, los que sí estoy viendo es que quizá habría que replantearnos de un lado y del otro para que no gane el equipo azul y el equipo rojo, es cómo vamos después a hacer un lenguaje común, porque entonces se va a volver muchísimo más polarizado, ¿no? O sea, ya no podemos decir las palabras que solemos decir. Esto que decías, la gente no va a dejar de ser racista, ni clasista, ni gordofóbico, ni homofóbico. Simplemente se va a guardar sus comentarios en casa. O sea, es decir, o con su círculo de 3 mejores amigos, ¿no? La gente se va a cuidar muchísimo en la esfera pública, donde haya cámaras, ¿no? Entonces, o donde pueda causar en el salón de clases, o en su área de trabajo, o en su oficina. Pero los machirulos van a seguir haciendo las mismas bromas de siempre, ¿no? Entonces, yo sí creo que más bien tendríamos que ver tomar conciencia más bien de la esfera pública y la esfera privada vinculada a este lenguaje que nos es dado, ¿no? Y que también tenemos que cuestionar. Pero antes de la intervención de Luis Felipe, quería preguntar también para quizás ahondar un poco en lo que estamos planteando, ¿y la literatura es esfera pública o esfera privada? Sí. Pues
digamos, lo escribes desde lo privado para el público, ¿no? O sea, si no, pues tendríamos nuestros diarios en casa y nadie los leería, pero al final sí tenemos esta, creo que de alguna manera todos los escritores llevamos un travesti adentro que queremos hacer un show y subirnos en los tacones, ¿no? Y decir, vean, esta es mi historia. Siempre hay esa motivación, de otra manera, pues no veo cómo habría, digo, esto de la literatura así objetiva y tal, no me la compro, al final somos exhibicionistas, ¿no? Creo, esa es mi teoría, digo, no tengo una explicación así más, pero nada más rápido, así yo creo que esto de la partición ya está hecha, ya está muy dada, creo que también, híjole, sí, pues que ni modo, pero ya estamos rucos, digo, yo no me siento, pero las redes sociales así, o trato de meterme al mosh pit y ya se me rompe el tobillo, entonces ya estoy ruco, ¿no? Y te lo dicen todo el tiempo, o sea, más de 30 años, 35 ya es como anciano, ¿no? O sea, es como que vas por tu credencial del INAPAM. Pero creo que la partición, ya está hecha. O sea, y sobre todo también es cierto que estos cuestionamientos de la corrección política se mueven terrenos de las redes sociales. Ya estamos en un grado de esquizofrenia en que tenemos una personalidad en el algoritmo y en el plano real somos otra. Y hasta hay gente que luego le digo, güey, ¿por qué eres tan chido si en redes eres insoportable, ¿no? Y justamente por el arrastre de la corrupción política que trae. Pero yo creo que ya está hecho y también como que ya se impusieron nuevas reglas que se lo hicieron para hacer. O sea, parece que ya hay reglas tácitas que nuevos creadores las siguen para no ser cancelados o porque realmente están convencidos, que supongo también se vale, ¿no? Digo, lo que es un hecho es que sí, yo también coincido en que el ser humano es cruel por naturaleza y si bien la lengua, digo, somos lengua, como decía Wittgenstein, también no podemos erradicar eso que somos y tarde o temprano se nos va a salir. Digo, el escándalo que acaba de pasar con Poder Prieto y Maya Zapata y todo eso es un claro ejemplo de cómo todos nos resbalamos, ¿no? Y que son activismos que se basan mucho en la corrección política. Entonces, me parece que ya está como muy claro la partida generacional y una reconciliación suena un tanto difícil. Y bueno, no sé, si reescriben mi obra seguramente ya voy a estar muerto, entonces no me quita mucho el tiempo si lo hacen o no. Pues yo en primer lugar creo que las cosas son menos homogéneas de como pensamos, o sea, no son estos bloques, ¿no? Por otra parte también siento que todavía no se acaba de articular, pero seguramente habrá distintas posturas frente a estas cosas más diversas realmente, ¿no? Creo que a tu pregunta de que si es privado o público, creo que es de privado a privado tal vez y de pronto puedes resonar, no sabes a qué grupo social, en qué momento. O sea, nunca sabes exactamente cuándo va a estallar la bomba o en qué momento, ¿no? Es decir, la respuesta de Sor Filotea de Sor Juana tiene una reverberación distinta en el siglo XX que en su época, ¿no? O sea, nunca sabes para quién estás escribiendo o para cuándo estás escribiendo, o de hecho, qué textos son los textos. O sea, aquí tienen Vindictas, por ejemplo, ¿no? Que resuenan de manera distinta en otro momento determinado, ¿no? En un momento social determinado. La literatura es eso, ¿no? Estas cuerdas que vibran por simpatía, ¿no? Digamos, no hay momentos en que la sociedad activa o el texto se activa en resonancia con un momento social determinado y dice cosas que en su momento no había podido decir, ¿no? Entonces creo que no sabemos exactamente realmente cuáles son los textos de esta época, porque probablemente los textos de Vindictas sean más para esta época que para su momento, ¿no? Nos digan más cosas ahora que en ese momento, y yo no sé para cuándo estoy escribiendo, ¿no? Yo creo que yo estoy escribiendo como para el siglo XVIII, pero digamos, ¿no? En fin, esa es muy mi bronca, ¿no? Por otra parte también me parece que sí me resisto a ceder a la moralización de las artes en el sentido de como no puedo, o sea, como uno no puede moralizar los sueños, ¿no? O sea, creo que también si le niegas a la sociedad los espacios simbólicos de la mala conciencia, ¿no? Estás castrando a la sociedad de los espacios donde sí pueden suceder esas cosas, ¿no? O sea, creo que los griegos en las tragedias lo sabían muy bien, digamos, ¿no? El problema es que luego viene Freud y te dice, tú eres Edipo, ya no hay escapatoria, ¿no? La gente iba a ver eso para tener una catarsis y no ser Edipo, ¿no? O sea, creo que hay una función también importante en las artes, digamos, ¿no? Como estas válvulas donde
creo que el problema de la moral es que tiene que ser las cosas como deberían ser, o sea, ni como son, ni como podrían ser o no han podido ser jamás, como decía María Zambrano con respecto a la poesía, ¿no? En la poesía todo, sobre todo aquello que no ha podido ser jamás, tiene derecho a ser, lo decía con respecto a la poesía. Creo que lo que me interesa no es ni lo que es ni lo que debería ser, sino lo que no puede ser. Ahí es lo que me interesa a mí en el arte. Es que ahora que dices, ¿para qué época escribimos? Acabo de leer un texto sobre Medea, un ensayo sobre Medea que me llamó muchísimo la atención, de que parece ser que Medea se está representando muchísimo en ciertos lugares de América Latina. O sea, es decir, hay más representaciones de Medea en este periodo del siglo que todo el siglo pasado. Entonces, eso, y vinculado sobre todo a una reinterpretación de Medea con la nota roja, ¿no? Entonces me llama muchísimo la atención cómo algo de repente nos parece que acabamos de llegar, ¿no? O sea, cómo acabamos de llegar a la incorrección política de una mujer que mata a sus hijos por despecho. Y ahí vienen todas las posibles lecturas, ¿no? Ahí vienen las lecturas improbables, porque si nos quedamos con la moral, pues también es ser un arte condescendiente, ¿no? Y la idea, supongo, imagino, que la idea de hacer arte, aunque luego pongamos arte y literatura y siempre lo pongamos en el cajón extra, ¿no? A las bellas artes y la literatura, pues es simplemente tratar de incomodar, ¿no? Si uno no trata de incomodar, si uno no trata de mover a la gente de donde está sentado, pues mejor pintemos acuarelas, ¿no? O con girasoles. Bueno, no las más conocidas, sino las de señoras en clubes de los domingos. Perdón, no podía decir eso tampoco. Entonces, esta cuestión, ¿no? Tiene que ver con que la intención, a mi modo de ver, es no solo cuestionarse uno a uno mismo en el tiempo que le tocó, aunque hayamos nacido 2 siglos después por error, o, bueno, y vayan a Guanajuato, ahí sí están en el siglo que nacieron, ¿eh? O sea, ahí sí, ahí siguen buscando la tumba de Cervantes, déjenme les digo. Pero lo que quiero decir es que de preferencia la intención para escribir, desde mi perspectiva, es al menos moverse uno y tratar en lo posible de ver qué puede mover en los demás, ¿no? Así sea el bochorno, la vergüenza, la incomodidad, la furia, el enojo, no lo sé. Y hablando vinculado al tema que decías hace rato de la pornografía, ¿cómo se podría reinterpretar tu obra moralmente correcta? O sea, erotismo suave para gente suave. Ya le dicen sexo explícito. De hecho, acabo de leer una reseña. O sea, el libro se llama Pornografía y nunca lo mencionan. Entonces, es que habla sobre actores del cine explícito entre homosexuales, ¿no? Entonces, güey, no mames, o sea, es porno y ya, güey. O sea, cuando todos seguramente vemos el Pornhub o algo. Pero nada más quería agregar algo que no quería que se me fuera la idea, justo lo que dices, que, por ejemplo, John Waters tiene una teoría que dice que la corrección política empezó como a arrasar la cultura desde que la gente empezó a preferir el Botox que a tener sexo, ¿no? Entonces la gente se iba a inyectar Botox en vez de ir como a cuartos oscuros y ahí empezó la corrección política. Pero también es cierto que la corrección política es un fenómeno pequeño burgués, ¿eh? O sea, yo ya lo descubrí porque ya me han cancelado varias veces, pero el miedo a la cancelación es básicamente como a perder ese estatus que tienes ahí como de trabajar, no sé, en periódicos, en agencias de publicidad. Es que no es pequeño, no es cualquier cosa. Pero pero pues si te corren de ahí, te vas a lavar vasos a un bar o no sé, te metes de albañil o algo. Justo cuando decías que lo políticamente correcto como moda, como pertenencia, es una captación del mercado, ¿no?, incluyente que quiere vender, ¿no? Esto que no incomoda, que es lo correcto, ¿no? Estamos nosotros el bien y el mal. Y Luis Felipe dice, bueno, nosotros pues no sabemos para cuándo escribimos, ¿no? Estamos aquí en nuestro cuartito, en nuestra torre de marfil. Sí, pero, o sea, eso suena muy poético en efecto, pero tú tienes que comer. Y de alguna manera el espacio lo está agarrando esta industria con este tipo de libros. Y la cancelación no es solo el oprobio público, sino también el ir sacando los libros, poniéndolos en los márgenes, no exponiéndolos porque no venden, porque no están dentro de esta corriente que es la correcta y es la que están vendiendo. Y es ahí donde quizás se puede pensar en cierta resistencia, cierto decir que no, porque o te pones a hacer ese tipo de libros para poder vender, poder tener recursos, ¿no? Y poder vivir como escritor. Lo que quieres es comunicar, quieres que la gente te lea. Si te van poniendo cada vez más lejos, puede ser un poco decepcionante, triste.
Pero así se hacen luego las obras de culto también, ¿no? O sea, también dependen de las aspiraciones. sacrificio. Exacto, ¿no? Pero, digo, pero también es cierto, o sea, es cierto eso, pero por ejemplo, ahorita lo estamos discutiendo en un foro como eso, pero igual te subes al micro de la ruta 87, es decir, o yo donde vivo, en las faldas de la Jusco, la incorrección política está a la orden del día, ¿no? O sea, si vas al mercado, cuando vas a las tortillas, al taller mecánico, Sí, pero no compran libros. pues no, pero pues siempre es chido ver al mecánico ahí, o sea, y que hable rudo, es excitante y de ahí pues, y está chido. Pero bueno, también, claro, o sea, se tienen que vender los libros, pero tampoco vamos a estar supeditados porque si no, entonces, digo, si el dilema es básicamente, a ver, hacer libros que se vendan, pero que tengan que ser políticamente correctos y eso conlleve una autocensura de la historia que quieres contar, sí prefiero quedarme del otro lado y ya pues, meserear 12 horas o algo así y sacrificar, pero pues, mantener al final una historia intacta. Digo, al final todos nos vamos a morir, entonces prefiero decir más o menos lo que pienso a disolverme. Digo, creo que también que se disuelvan las voces en un coro que dice lo mismo, a mí se me hace similar a la muerte, la verdad. Este tema sobre si estamos en un periodo de libertad o de censura en cuanto a la expresión, me supongo que resuena en ustedes y quisiera usar los últimos minutos que tenemos para abrir el micrófono. ¿Alguien? ¿Alguien nos puede ayudar con los micrófonos? Aquí hay uno. Toma ya él. Tiene una falda complicada. Es que no me puedo mover. Es que no me puedo mover porque estoy atada a la silla. Buenas tardes. Primero que nada quiero felicitar a Luis Felipe Fabre y a Wenceslao Bruciaga. Tengo libros de ustedes. Yo no nací en los 70, yo nací en los 50. Y yo siempre he hecho uso de mi libertad de expresión y de mi manera de vivir y hacer lo que a mí siempre me ha gustado. Y con eso que acabas de decir ahorita, yo creo que particularmente en ese sexenio, no gracias a ese señor que dice que es nuestro presidente, él de manera muy tramposa ha dicho que tenemos libertad de expresión, cree que nos ha regalado la libertad de expresión. No nos ha regalado. Se puso ahí como el negro de la feria para que todo el mundo se pitorree de él y cree que es un favor que nos está haciendo. La libertad de expresión ha existido siempre y no ha existido. Hemos vivido siempre en una sociedad polarizada, fragmentada, y cada quien hemos aprendido a abrir el hocico en donde sabemos que lo podemos abrir y cerrarlo en donde nos podemos poner en peligro. Pero gracias a los artistas y a las escritoras como Brenda Ríos, que no solamente las cuarentonas, sino también las cincuentonas y las veinteañeras y las que sean, nos han dado un respiro de siempre, ¿no? Hace rato mencionaban a Marguerite Yourcenar, una escritora del año del caldo, que ya está más muerta que nada físicamente, pero que su literatura está viva. Entonces, el arte es un espacio de libertad que siempre la ha habitado, esa libertad. Entonces, yo creo que simplemente uno sigue buscando a sus iguales, a sus semejantes en la literatura, y el caso de los tres invitados de hoy es eso, un espacio de libertad y cada quien busca sus lugares, sus espacios. Y pues ojalá todo el mundo pudiera ser políticamente incorrecto cuando se nos da la gana, pero pues no sé si sea posible. Gracias. Gracias. Digo, al respecto, nada más me gustaría decir que yo creo que el arte siempre ha sido un espacio de negociación entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir con respecto a los poderes de la época, ¿no? Que lo interesante siempre es como, o sea, decir, nos gustaría más decir que es como una pureza, donde siempre ha sido como un espacio de libertad. No, yo creo que siempre ha sido un espacio impuro, ¿no? Donde, ¿no? O sea, así de Sor Juana, 20 poemas al virrey, al rey, al lacayo del rey y uno suyo, ¿no? Es decir, creo que y todos hacemos un poco así, digamos, llámese Fonca o llámese como se llame, digamos, ¿no? Negociamos un poco y creo que es interesante, ¿no? Cómo, ¿qué das
y qué no das, qué cedes y qué no cedes, o qué cedes para poder decir lo que se te pega la gana. Creo que ahí está interesante en pensarlo más como un espacio de impureza y de negociación y de contaminación, ¿no? Hola, aquí estoy. Buenas tardes. En todos estos temas, como cancelación, también hay una palabra que surge en los últimos años, que es edadismo. El edadismo, ¿cómo se sienten ustedes con ella? ¿Qué les parece que va a suceder en los próximos años? Y si también se va a integrar a este léxico de nuevas tendencias. Edadismo. Ageism Sí, en, sí. en- Bueno, en inglés. digamos, yo soy un señor, ya, Igual- digamos, igual. ¿no? O sea, yo ya soy un ñor y me encanta ser un ñor, me permite muchas cosas. Bueno, yo sí he notado que de repente hay un sector. Yo no me siento, como dice Wenceslao, yo no me siento vieja hasta hoy, gracias, ¿no? Pero esta idea de que sí, la franja tiene que ver muchísimo con los medios de comunicación, con lo que nos significa, con las referencias culturales que tenemos, ¿no? Hace muchísimos años ya me pasaba que daba clases y explicaba cosas y luego decía, el salón se quedaba callado y yo decía, bueno, luego para eso está YouTube. YouTube nos va a unir en las referencias culturales, ¿no? Pero eso fue hace muchos años. Ahora sí estoy, o sea, ya hay cosas que ya ni siquiera me cuentan porque saben que ves explicarme demasiado, ¿no? Entonces, yo no tengo hijos, tengo amigas con hijos adolescentes y créanme que hay un mundo donde se paga todo, por eso no tuve hijos. Y entonces, pues finalmente yo veo cómo ellas están enfrentándose a un aislamiento en su propia casa. Aislamiento no solo de referencias, sino también emocional, ¿no? Pero sí, la franja está ahí tremenda. ¿Y cómo se va a sentir en el futuro? Pues vamos a tener que aprender a hablar un lenguaje de trinchera, ¿no? Entre generaciones, entre géneros, ¿no? Porque no tratamos el tema de la cuestión de género y cómo lo hemos abordado y cómo también ha paliado muchísimo el lenguaje inclusivo, que ya lo haremos en otra ocasión, pero también esto, por ejemplo, las mujeres mayores de 40, cuando las escucho hablar el todes y tratar de conjugar todo, acaban en unos laberintos espantosos, ¿no? Y yo dije, mira, no seamos ridículas, ¿no? Las treintañeras ya nacieron con eso, las de 20 años ya nacieron con eso, dejemos la que usen el todes y que lo conjuguen como deba ser, ¿no? Pero entonces yo sí creo que se vienen tiempos, como siempre, más difíciles, ¿no? Vamos a tratar de encontrar soluciones cómodas dentro de lo posible en los poderes que nos tocó lidiar. Yo también ya estoy ñor, por eso ni siquiera intento. Digo, yo, quien quiera hablar lenguaje inclusivo me parece perfecto. Lo que pasa es que si lo digo yo me siento hipócritamente inventada. Entonces, no, o sea, igual siento de los cuarentones, cincuentones que hacen TikToks, digo, puta, me da un chingo de pena. O sea, ya estamos viejos, ya. O sea, ya vamos a jalárnosla. Pero con Cialis, o sea, pero vamos, o sea, pero sí hay una frontera. Por ejemplo, sí he visto que cuesta trabajo de pronto conseguir empleo para las personas mayores de 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, me parece muy padre que se busque lo políticamente correcto y no ofender a nadie, pero que te discriminen por el trabajo, algo que necesitas. Digo, se me hace incongruente, ¿no? O sea, digo, pues, qué chido que no se ofenda, pero pues, todos igual necesitamos, o tenemos derecho a un trabajo digno, o a viviendas baratas, ¿no? O a educación pública. Entonces, me parece que hay discusiones importantes, pero bueno, está así, pero sí, ya soy señor y como Luis Felipe, está chido ser viejo. O sea, eso de ser un viejo amargado, lesbiano, o sea, como que te da muchas licencias para sobrevivir al mundo. Exacto. Sí, está chido. Y si están jóvenes, cancelen todo lo que puedan porque un día despiertan y ya tienen que tener ahí el Viagra al lado. No sé, a mí esto justamente qué curioso que decir viejo, eso sí nadie lo censura, ¿no? Tú viejo y tú viejo, o sea, no le vayas a decir otra cosa, pero viejo, venga. La primera vez me dijeron sugar daddy, me ofendí, ¿qué es lo que me gustó? En fin, bueno, pues creo que estas charlas se van a seguir dando. Yo sí creo que las generaciones debemos dialogar, ¿no? Yo sí quiero seguir aprendiendo de los más viejos que nosotros, algo saben, ¿no? Como digamos esa edad donde decimos, ay, mi papá no era tan
tan güey como pensaba, sí tenía un punto, ¿no? Entonces volvemos a ver hacia arriba y creo que sí hay algo que cargamos el mundo de antes también y creo que es importante seguir en diálogo con los que vienen detrás. Les agradezco mucho haber estado aquí conmigo, les agradezco mucho a todos ustedes, le agradezco mucho a la feria por abrir estos espacios, TV UNAM, por grabarnos, transmitirnos y... Bueno, creo que si Compren estamos mi aquí... libro, ayuden a un viejo. Entonces, Los libros están a la venta, se van a firmar en una pequeña carpa blanca que está ahí atrás. Y bueno, si estamos aquí es porque nos gusta la lectura, continuemos en esto, sigamos charlando, sigamos leyéndonos y sigamos viéndonos. gracias.